Muchísimas gracias. Señor Ron Wawol, secretario general de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación. Señor Norberto Latorre, presidente de la Regional Latinoamericana. Señora Patricia Alonso, presidenta del Comité Latinoamericano. Y señor y viejo amigo Gerardo Iglesias, secretario general de la Regional Latinoamericana. A través de ustedes hago llegar mi saludo a todos y todas los delegados aquí presentes. Señoras y señores, agradezco a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, UITA, la invitación de participar en esta 8ª conferencia regional. Me complace que se haya seleccionado a la República Dominicana como sede de este importante evento en momentos en que se hacen esfuerzos por armonizar la prosperidad de nuestras economías con el bienestar de nuestra gente, especialmente de los hombres y las mujeres que trabajan en el sector de la alimentación, que son el motor de la industria turística, principal actividad económica de la zona donde nos encontramos. Es oportuno destacar los vínculos que por años ha tenido la UITA con la República Dominicana. En efecto, en el año 1994 la UITA aunó su esfuerzo con el doctor José Francisco Peña Gómez, nuestro líder inmortal, para defender un importante capítulo sobre derechos humanos como es el derecho electoral. Hoy la UITA cuenta en el país con numerosos sindicatos afiliados, los cuales hacen un aporte tangible al fortalecimiento de nuestro tejido social. Deseo que en esta jornada que concluye en el día de hoy haya servido para fortalecer a la UITA, tanto en lo que se refiere a los derechos y aspiraciones de su membresía, como en lo relacionado con la situación del sector de la alimentación y de manera especial de bienestar de los pobladores rurales de América Latina y el Caribe. Digo con satisfacción que como hijo de campesinos y como profesional agrícola llevo prácticamente toda mi vida vinculado al sector rural y más de 50 años participando directamente en la producción y el comercio de bienes agropecuarios. Soy, por tanto, un aliado de la UITA. Amigos todos, hoy hablaré sobre un tema importante, política y corrupción en nuestra región y de manera particular en la República Dominicana. Esta exposición consta de 3 partes. En primer lugar, me voy a referir a la relevancia del vínculo entre la política y la corrupción y sus efectos en nuestras sociedades. En segundo lugar, examinaré las causas y las consecuencias de ese vínculo complejo y turbio en la República Dominicana. Y en tercer lugar, haré propuestas concretas y voy a sugerir formas de enfrentar el grave mal de la corrupción vinculado a la política. Relevancia del tema. El debate actual establece un vínculo directo entre el uso indebido del poder público y la obtención de un beneficio legítimo, ilegítimo. Se asume que la corrupción ocurre cuando se usa el poder que otorga la cercanía con el aparato político oficial para apropiarse en beneficio personal y privándole recursos destinados al bien común. La corrupción es, pues, una negación de la transparencia. A pesar de la fuerza de ese esquema, nos parece insuficiente porque soslaya de la esfera política pública al poder fáctico y la sociedad civil. En efecto, ambas instancias sociales, sociales, sin ser formalmente parte del funcionamiento político, puede tener y tienen una extraordinaria influencia política. Consecuentemente, pueden inclinar la balanza a favor de la transparencia o de la corrupción. Como se ha visto recientemente en varios países de la región, en condiciones muy particulares, empresas privadas han sido actores claves en procesos de corrupción que amenazan la competitividad
la estabilidad política y la paz social. A fin de entender esta problemática de manera integral, comparto la propuesta de numerosos estudiosos del tema en el sentido de que las causas de la corrupción son fundamentalmente de tres tipos. En primer lugar, están las causas de naturaleza económica, es decir, el mundo del intercambio de bienes y servicios usualmente regulado por las leyes de la economía o del mercado. En segundo lugar, existen las causas políticas institucionales, es decir, los espacios normados por las leyes donde los gobernantes y gobernados ejercen los derechos y deberes establecidos por la Constitución y las leyes. En ese mundo institucional del contrato social que busca asegurar la gobernabilidad y el bien común. La ruptura de ese contrato social, especialmente la pérdida de confianza en las instituciones, es una grave amenaza para la democracia. Y en tercer lugar están las causas culturales, es decir, la manera en que el presente de los ciudadanos y las ciudadanas de un país valoran y se vinculan a la corrupción, la transparencia y la política a partir de sus vivencias históricas o colectivas y las expectativas personales y grupales. Para nosotros es de primer orden entender las dimensiones éticas y morales de las causas culturales de la corrupción para corregir este grave mal. Ello así porque la corrupción no solo hace daño a las instituciones y las leyes, sino que también corrompe el alma de los pueblos. Al decir esto, me identifico con las sabias palabras de nuestro admirado Papa Francisco, quien señaló: la corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que de ser perdonado, este mal debe ser curado. La relación entre política y corrupción. En América Latina y el Caribe, el aparato estatal disfruta de un control extraordinario de recursos naturales, empresas e instituciones. Ese control, unido a la debilidad institucional, ha favorecido la corrupción. Precisamente para acceder y mantener ese control que muchos políticos y empresarios invierten dinero, compran conciencia, debilitan instituciones, desmovilizan a la sociedad, controlan medios de comunicación, usan el clientelismo, practican la extorsión, promueven el favoritismo, alimentan el nepotismo y cuando es necesario recurren al terror y al miedo. En otras palabras, la corrupción en la región no es un fenómeno natural ni espontáneo, al contrario, es la expresión de un proyecto de control social que demostraré hoy tiene actores, nombres y apellidos. Así como debemos entender las causas que implican el origen y la reproducción de este proyecto de control, es imperativo resaltar sus efectos en la sociedad y en los ciudadanos. Hay consenso en que la corrupción tiene efectos económicos, medioambientales, sociales y políticos, entre otros. Entre los efectos económicos se destacan el daño que hace a la competitividad, particularmente por la falta de transparencia. La capacidad de las reglas de juego favorece la competencia desleal, el tráfico de influencia y el soborno. La ineficiencia y las distorsiones en las actividades comerciales y empresariales son inherentes a esa realidad que en nuestros países. En América Latina, la corrupción la corrupción se apropia de cuantiosos recursos económicos, públicos y privados, que bien usados podían servir al bien común. Una evidencia de esa realidad es que solo en el año 2015, en la región, la corrupción gastó cerca de 142.920 millones de dólares. Esa cifra representa el 3% de lo que produce la región. La grosera contaminación de nuestros ríos y mares, la grave deforestación de nuestras áreas protegidas y la extracción no regulada de nuestros recursos mineros son ejemplos inocultables de este fenómeno, y eso ocurre a pesar de la existencia de leyes y regulaciones
para evitarlo. Entre los efectos sociales hay uno que toca de manera directa a la agüita. Me refiero a los obstáculos que se ponen al derecho que tienen los trabajadores de organizarse. A eso debemos agregar la negación de la protección laboral y la seguridad social. Entre los hechos políticos debemos destacar la degradación en el ejercicio político que evidencia en muchos de nuestros países, Es innegable que gradualmente la política se ha ido convirtiendo en un espacio de transacciones para beneficio de unos pocos, más que un instrumento de servicio público. Muchos partidos políticos, como ocurre en la República Dominicana con el Partido de la Liberación Dominicana, son verdaderas corporaciones cuyo objetivo central es mantenerse en el poder para beneficiar a su élite. Esos partidos se apoyan en políticas clientelistas y reparten las migas a los más pobres para mantenerlos atrapados en el círculo vicioso de la pobreza. Esos partidos controlan las instituciones que regulan los procesos electorales y así debilitan nuestra democracia. El desinterés en la política que tiene parte de nuestra población, que se expresa en una creciente abstención electoral, es una expresión del daño que ha causado la corrupción al tejido social en nuestros países. Ese fenómeno se expresa en la desmovilización social, es decir, en la indiferencia y en la no participación en la protesta pública. Los políticos corruptos se nutren de esa crisis colectiva. En el caso dominicano, a seguida me voy a referir a la situación de la corrupción política en República Dominicana. En un informe del año 2016 sobre competitividad y corrupción, el Foro Económico Mundial en la República Dominicana dice que ocupa el 10º lugar, antes de los países más corruptos del mundo, y en lugar número 8 en América Latina. Dicho informe, que hasta la fecha no ha sido rechazado ni por el gobierno ni por el sector privado, incluso nombra 3 ministerios donde los niveles de corrupción lucen particularmente elevados. Llama la atención, sin embargo, que las encuestas realizadas en este año en el país reportan como las principales preocupaciones de la gente el desempleo, la delincuencia y el alto costo de la vida, mientras que la corrupción no es percibida como uno de los principales problemas nacionales. No obstante, la mayoría de las personas percibe que la corrupción ha aumentado en la República Dominicana. Una explicación de esa paradoja es en la que la corrupción se ha generalizado y que la gente, en lugar de enfrentarla y denunciarla, ha aprendido a convivir con ella. No es exagerado decir que existe una cultura de permisividad en la corrupción en la República Dominicana. A nuestro entender, esa actitud tolerante hacia la corrupción está estrechamente vinculada con 2 fenómenos sociales. Me refiero, en primer lugar, a la progresiva falta de confianza en las instituciones y, en segundo lugar, el desarrollo de una actitud individualista en el país. Estos 2 fenómenos de desconfianza y de individualismo se expresan en la conducta de saltar las normas institucionales para solucionar nuestro problema y hacerlo de manera individual. Es decir, que se ha generalizado la descomposición, resolver mi problema antes que buscar soluciones institucionales y colectivas. La precariedad institucional y la desconfianza fue caracterizada en nuestra vida cotidiana, que estos fenómenos crean un caldo de cultivo para la corrupción. Es ahí donde operan el soborno, la mafia y el tráfico de influencia. Más grave aún, la impunidad que existe en el país fomenta la corrupción que involucra a personas influyentes. Para ilustrar la magnitud de este grave problema, quiero referirme a varios casos específicos. Como dije anteriormente, la corrupción en la República Dominicana tiene nombres y apellidos. Ejemplos recientes. El primer ejemplo se refiere al abuso del poder para mantenerse en el gobierno. En efecto, las elecciones del año 2008, el entonces presidente Leonel Fernández, cuando buscaba su reelección, abusó
del uso de los recursos públicos para financiar su campaña. El reparto fue tan grosero que se creó un déficit multimillonario para financiar su campaña, debilitando así la capacidad del gobierno para resolver problemas urgentes de interés común, tales como la producción de alimentos, la educación y el mejoramiento de la infraestructura, entre otros. Otro ejemplo del abuso del poder absoluto dentro de la caricatura de la democracia que padecemos es como se hizo en las elecciones, en una elección avasallante de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y la elección de los miembros de los tribunales superiores, es decir, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Para esos fines, el gobierno hizo uso de la mayoría mecánica para imponer a miembros y allegados del partido de gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, hacer lo mismo con la Contraloría General de la República y en la Cámara de Cuentas. Se garantizó, por tanto, la suprema jugada de la impunidad y la corrupción en la República Dominicana. Estas maniobras han permitido al PLD y a sus gobiernos brindar esos tribunales para que los favorezcan y no sancionen la corrupción rampante que caracteriza su ejercicio de poder. Otra demostración relevante de la corrupción en el país es la conversión de la Junta Central Electoral en una caja de resonancia de los dictados y necesidades que justifican de todas estas trampas de toda índole, usada obviamente por el partido de gobierno para mantenerse en el poder. En cuanto al Ministerio Público, ese blindaje de los tribunales superiores, hay que agregarle la inmovilidad de los miembros del Ministerio Público, quienes han sido reducidos hace tiempo al rol de empleado del Poder Ejecutivo con las manos atadas. Esa falta de independencia les impide actuar por la vía que saben con un simple decreto pueden ser enviados a sus casas. Dado que el Procurador General de la República es designado por decreto, se trata de otro funcionario público cuya lealtad está en función directa del mandatario, del presidente, por encima del interés general de la sociedad. La frecuencia con que se archivan expedientes de acusación de actos de corrupción de altos funcionarios evidencia el tratamiento que se le da a los expedientes y respetando los procedimientos judiciales y la ley. En cuanto a los jueces, es grave que los jueces del Poder Judicial sean seleccionados con un estricto criterio partidista. Asimismo, los jueces de los tribunales inferiores son mantenidos en sus cargos bajo la mirilla política del gobierno que los selecciona, los supervisa, los traslada, los degrada y los juzga, en un ejercicio vertical que permite el control de los funcionarios para beneficio de la corrupción. Es la propia ley 327-98 de la carrera judicial en la que ponen estas decisiones judiciales en manos de los superiores jerárquicos e independientemente de los magistrados del aparato judicial. Construcciones ilegales. La construcción de obras es una de las principales fuentes de corrupción en los gobiernos. Ello así porque pese a las disposiciones obviamente escritas, leyes, reglamentos, concursos, concesiones, siempre hay resquicios para permitir estar seguro que se le pueden cometer actos ilegales. La campaña de construcción de escuelas que lleva a cabo el gobierno comenzó a cojear cuando se denunció la sobrevaluación de terrenos escogidos para levantar las edificaciones. Muchos de los trabajos se iniciaron en solares cuyos tenedores no mostraron la legalidad en la ocupación de su propiedad y cuando los ingenieros y constructores avanzaron grandes sumas de dinero que el gobierno no les ubicó o no les ha pagado, aunque los trabajos fueran realizados, todo el cual se presta al tráfico de influencia. Un tema importante en el cual yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que llamamos la tanda extendida.
Ha sido un avance importante para los niños de los lugares de las escuelas públicas, fundamentalmente los pobres, que ha mejorado la situación económica de los padres. Eso es verdad. El horario escolar extendido es un barril sin fondo que consume miles de millones de pesos para proporcionar comida y refrigerio a los estudiantes. Obviamente en la escuela primaria, sin que se conozcan los necesarios concursos para seleccionar los proveedores con mayor experiencia, mayor higiene y mayores conocimientos de nutrición. Esos alimentos muchas veces procesados sin que haya las condiciones adecuadas. En cuanto a la prensa y la corrupción, para que la prensa cumpla con su papel de informar, divulgar, opinar, entretener, requiere de independencia. La prensa dominicana dista mucho de cumplir esas responsabilidades. Obviamente de informar nada más que la verdad. Toda la verdad. Una maraña de intereses distrae las noticias de modo que digan y no digan, amaguen y no den, que diciendo no dejen, es decir. A ello debemos agregar, debemos sumar la miserable forma de pago de los periodistas con sueldos escandalosamente bajos para que se la busquen con programas de radio y televisión, con lo cual comprometen su independencia, pues se cuidarán de opinar en contra de sus patrocinadores o de los productos de sus anunciantes. Por supuesto, el gobierno es el principal corruptor. Por ello, emplea periodistas profesionales como relacionadores públicos de las instituciones públicas como un modo de mantenerlos bajo control. En una palabra, pese a lo que digan algunas voces importantes, en el país hay una libertad de prensa tradicional muy menguada, absolutamente menguada. Sin embargo, las redes sociales vienen a llenar el vacío que crea la prensa convencional, ya que son por naturaleza ágiles, más rápidas, más espontáneas, sin que sean menos seguras que los diarios tradicionales. En resumen, las redes sociales son hoy un componente fundamental de la voz ciudadana contra la corrupción. Otro tema que quiero tratar es el contrabando. Otra fuente de corrupción es el contrabando. El contrabando que ingresa obviamente por los puertos y los aeropuertos del país, muchas veces con la complicidad de autoridades, en una práctica que se multiplica en tiempo rápidamente, y los que más sofisticados sistemas y modos de estos delincuentes de actuar junto a ellos. El contrabando, la subvaluación, la complicidad de las autoridades de aduana y los altos funcionarios forman otro de los fuertes eslabones de la corrupción que afecta al fisco, a la competitividad y a la transparencia. Hay una famosa oficina en República Dominicana que ha sustituido el Ministerio de Obras Públicas, se llama Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. A mí me da pánico mencionar ese nombre. Uno de los casos más extremos de corrupción en el gobierno dominicano involucra a la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado, una institución, repito, que cuenta con un presupuesto bastante elevado. Las irregularidades en la asignación de obras, así como el soborno para su pago a las firmas privadas contratadas, se hicieron evidentes cuando las mismas oficinas de esa entidad se suicidó el arquitecto David Rodríguez García, un profesional de 42 años acosado por la desesperación. Dicho arquitecto construyó una escuela en una comunidad rural de la provincia de Monte Plata, la cual fue inaugurada por el presidente de la República. Sin embargo, la obra no fue saldada por la OISOE, sino casi un año después de esa fecha, justamente el día del suicidio del mencionado profesional. En una nota suscrita
el ingeniero Rodríguez García, reveló las extorsiones que le hicieron varios funcionarios de la famosa OISOE. Este proceso todavía se ventila en los tribunales. Y como caso curioso, yo debo ahí acotar algo importante que me sucedió a mí personalmente. Un famoso senador me acusó de relaciones en México con la mafia y yo le hice una demanda hace 4 años. Todavía el expediente anda dando saltos y está en la Procuraduría General de la República. Otra sonada estafa se destapó en el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, cuando un alto ejecutivo ha sido acusado de desfalco y prevaricación. En este caso, la Procuraduría General Especializada a la Persecución de la Corrupción y Administración, que se llama PEPCA, presentó acusación por prevaricación, falsedad, desfalco, delito de mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad del funcionario público, estafa contra el Estado Dominicano y abuso de confianza. El expediente refleja que en esa institución se firmaron contratos con 38 empresas por un monto de 904 millones de pesos. Una sola compañía fue beneficiada con 9 contratos, de los cuales 8 fueron suscritos en un mismo día. En este caso constituye una muestra más de las constantes violaciones y el irrespeto a los procedimientos de la ley de compras y contrataciones públicas que ocurren en las instituciones públicas. Otros casos relevantes, un caso relevante lo constituye el de un poderoso ministro, quien fuera acusado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y por la Procuraduría Especializada a la Persecución de la Corrupción Administrativa, de la Comisión de Delitos de Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, declaración jurada de bienes y que también fue vinculado con contratos irregulares. En este caso, para sorpresa del Ministerio Público, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el archivo de los 18 meses de indagatoria sobre ese expediente. Otro caso muy sonado lo constituye la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar un acto no al lugar en favor de un reconocido dirigente político y exfuncionario del gobierno del partido de gobierno, acusado de la comisión de actos de corrupción, cuyo enriquecimiento se ha constituido en una piedra de escándalo sin precedentes en el escenario nacional. En el sector salud, uno de los escándalos más oscuros de lo constituye las irregularidades en la construcción de nuevas infraestructuras del sector salud. En una inversión final se ha duplicado el monto originalmente presupuestado, mientras que las instalaciones existentes acusan un progresivo deterioro de sus estructuras. Otro tema importante es la subvaluación y subsidios. Un área de preocupación es el impacto que solo el desempeño de la economía tiene las subvaluaciones, los subsidios innecesarios, la evasión fiscal y los privilegios injustos. Un ejemplo relevante de este hecho es el de los bonos para la adquisición de combustibles, que involucra sumas millonarias sin la debida transparencia. En la comisión de estos males, tanto delinquen los funcionarios corruptos que alteran documentos a cambio de dinero y privilegios, como los contribuyentes que se aprovechan de esta desgracia en pagar menos impuestos y timar al Estado. Otro tema importante son las importaciones y los permisos de importaciones. La falta de transparencia en las importaciones es una penosa muestra de la falta de transparencia en nuestro país. Con frecuencia se hacen importaciones de bienes agropecuarios que perjudican a los productores nacionales. Llama la atención que se importen bienes agropecuarios justamente en el momento de que los productores agropecuarios inician sus cosechas. Paradójicamente, esas importaciones son productos que el gobierno dice de mayor manera prioritaria para la población, tales como café, cebolla, arroz, ajo, leche, carnes, habichuelas y algunos vegetales. Como caso curioso,
hablaba en el camino con algunos amigos y hace unos días con el propio presidente y le decía las cosas de mi país. En República Dominicana éramos grandes exportadores de café. En este año hemos importado 75 millones de dólares. Enfermedades, insectos, son parte de nuestra profesión. Debiéramos tomar en consideración. En efecto, nuestro país ha pasado de ser un gran exportador, como dije, a un gran importador. Hemos prácticamente, de 900.000 quintales que exportábamos, estamos produciendo menos de 300.000. Un caso simpático que yo quiero tratarles a ustedes para que conozcan uno de nuestros presidentes. No hay cosa que se parezca más a un presidente corrupto que algo verdaderamente deprimente. Un ejemplo del uso y del peso de la corrupción de una institución que se llama Funglode. Esa Fundación Global y Desarrollo, cuyo jefe es el expresidente Leonel Fernández. Esa fundación arrastra una larga cadena de violaciones a la Constitución y las leyes, incluyendo uso de fondos públicos, conflicto de intereses, prevaricación y recaudaciones ilícitas de fondos. A pesar de que prominentes abogados presentaron una querella formal con pruebas sólidas de la corrupción vinculada a Funglode, la justicia dominicana decidió cerrar definitivamente ese caso. Cuando terminé mi presidencia, algún lisonjero, nosotros le llamamos tumbapueblo en el país, quiso que yo hiciera una fundación y hasta llegó a hacerla, y yo cogí el papel ya firmado y lo boté. Esa es una desgracia grande. A mí me toca pasar frente a la Fundación Global y muchas veces me preguntamos ¿cuántos millones se ha gastado en Funglode? Cuando los presidentes de otros países vienen aquí y ven esas instituciones, se sienten avergonzados. Es mejor que la del presidente Carter en Atlanta, y yo fui a verla. Otro caso simpático es unos famosos aviones, los supertucanos. ¡Ay, supertucanos! La gravedad del tema que nos ocupa tiene vínculos internacionales inocultables. Esa realidad se hace evidente con la compra de varios aviones de la marca Supertucanos, comprados por el gobierno dominicano a la empresa brasileña Embraer durante la gestión del pasado presidente. Como ha admitido recientemente Embraer, esa compra estuvo manchada por la corrupción. En efecto, en esa transacción se sobrevaloraron el precio de los aviones. Se pagaron comisiones por más de 3 millones de dólares a funcionarios dominicanos, dicen militares. Se ha denunciado que en este caso se cometieron otras irregularidades, especialmente en el monto de los seguros. En conjunto, se habla de más de 10 millones de dólares pagados de forma no transparente en perjuicio de la República Dominicana. Ese delicado hecho de corrupción que se ha convertido en uno de los más importantes a nivel internacional, muy especialmente en los Estados Unidos y en Brasil, se trata de minimizar en la República Dominicana, a pesar de haber sido nosotros el país más afectado. Si la investigación en los Estados Unidos y Brasil habría pasado esto inesperado, no se hubiese dado cuenta nadie. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están obligados a aclarar este caso. Mientras tanto, nosotros estaremos vigilantes hasta que sean condenados los responsables. Otro tema importante es la sociedad civil, la famosa sociedad civil y la corrupción. Mientras el ojo vigilante de un sector de la sociedad civil sirve para detectar la corrupción, hay en el país organizaciones sin fines de lucro que actúan alejadas de la transparencia. En efecto, como se ha demostrado recientemente, solamente en este año se ha reportado que numerosas ONG no rindieron cuenta del uso dado los recursos económicos recibidos del erario público. En esa actitud violatoria de la ley, dichas instituciones emulan la conducta que favorece la corrupción y al hacerlo empaña el importante trabajo que ha hecho en el país este importante sector de la sociedad civil. En resumen, la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia
son una grave realidad en el país. En lo que respecta a la responsabilidad específica del gobierno, queremos destacar que hasta hoy el país espera que se haga realidad la promesa del actual presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, para enfrentar la corrupción. Justamente el 16 de agosto del año 2012, al ser juramentado por primera vez como presidente de la República, Danilo Medina dijo lo siguiente: les aseguro que desde la presidencia de la República garantizaremos la transparencia, elevaremos la calidad del gasto y avanzaremos firmemente hacia una gestión pública austera, cada vez más profesional y, repito, austera. Nuestro gobierno será intolerante con actos de deshonestidad y de despilfarro de los recursos. Fortaleceremos los instrumentos institucionales para su prevención, corrección y sanción. Desarrollaremos un sistema de consecuencias que reconozca a quienes cumplen meritoriamente con sus deberes, pero que sancione de manera ejemplar a quienes pueden traicionar la confianza de la ciudadanía en el manejo de los fondos públicos. Después de 4 años y 3 meses de esta promesa, nos preguntamos, sí, señor presidente, ¿y entonces qué? Señoras y señores, frente al complejo y preocupante panorama que acabo de esbozar, donde se evidencia el enorme peso de la corrupción en nuestro país, debemos preguntarnos, ¿qué hacer para enfrentar este grave mal? ¿Cómo fortalecer la lucha contra la corrupción? ¿Cuál debe ser el rol de los partidos de políticos, los empresarios, los trabajadores organizados, la sociedad civil y la comunidad internacional? Quiero en esta última parte de mi intervención abordar estas preguntas ineludibles diciendo algunas propuestas que espero sean de utilidad para la UITA y en otras instituciones genuinamente comprometidas con la transparencia en América Latina y el Caribe. En primer lugar, se requiere llegar a un consenso para consolidar las instituciones políticas a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. La rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos es un componente esencial en el fortalecimiento institucional. Una dimensión crucial de este consenso es la legislación para castigar a los servidores públicos involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus funciones, el cual requiere de una voluntad política firme, constante y decidida. Además de disuadir la corrupción, esa legislación serviría para castigar y para asegurar la recuperación de los bienes robados por los funcionarios corruptos. Esa legislación, para que sea efectiva, debe también establecer los mecanismos para penalizar a comerciantes y empresarios que actúan en contubernio con los funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y negocios. En segundo lugar, es imperativo fortalecer la competitividad de nuestras economías como forma de disminuir los incentivos a la corrupción. La competitividad, más que ser una firme panacea contra la corrupción, y sirve para transparentar los vínculos entre el Estado y el sector público o el sector privado. Asimismo, la competitividad obliga a cumplir las normas internacionales de transparencia y reducir las distorsiones en el mercado causado por la corrupción. La comunidad internacional, de manera particular las agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos preocupados por la protección del medio ambiente y los intereses de los trabajadores, el lavado de los activos y el narcotráfico, entre otros males, está llamado a jugar un papel destacado para fortalecer la competitividad y debilitar la corrupción. En tercer lugar, proponemos fortalecer la transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Para tal fin, entendemos que es insuficiente la publicación de los términos formales en que se hacen esas transacciones, las cuales en muchas oportunidades han sido aprobadas de antemano. Es decir, en este rigor, en ese sentido, que las instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual fue promulgada el 28 de julio del año 2004, al final de mi ejercicio presidencial. Las verdurías en estas instituciones
deben servir para fortalecer y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la falta de transparencia. En cuarto lugar, proponemos llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y luchar contra la pobreza, antes de que sean instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder. En ese sentido, el modelo a superar es que el que usa la asistencia social a los más necesitados para comprar conciencia y ganar el voto de los pobres en base al miedo de perder la ayuda fiscal. Eso es un tema bastante duro en nuestros países, pero que hay que ponerle el frente. Está demostrado que los programas sociales se operan sin la transparencia y son vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas de catástrofes naturales o en campañas electorales. En campañas electorales incrementan significativamente esta desgracia para nosotros. Para superar la pobreza que abunda en nuestra región es necesario priorizar la capacitación de nuestra gente. Esa capacitación es la garantía para que la población socialmente excluida se vincule a los procesos productivos y mejore sus ingresos. Como dice un proverbio chino, regálale un pescado a un hombre y lo harás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para todo el resto de su vida. En quinto lugar, los últimos procesos electorales han demostrado que es inaplazable la reforma de la ley electoral y la ley de partidos políticos. Para garantizar la imparcialidad de la Junta Central Electoral, el Tribunal Electoral, que en las últimas elecciones han sido instrumento al servicio del gobierno. Asimismo, es imperativo poner límites a los gastos de las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso equitativo de los medios de comunicación. En sexto lugar, es inaplazable llegar a un consenso para que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales independientes de los otros poderes del Estado. Séptimo lugar, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y diputados a favor del partido de gobierno y en el gobierno, para lo que se requerirá la modificación del sistema electoral. Sin lugar a dudas, la mayoría de los candidatos del partido de gobierno se imponen con el apoyo directo de los fondos de las instituciones públicas, como ocurrió en todos los niveles en las pasadas elecciones. En octavo lugar, vamos a estimular la movilización social. La protesta pública es un recurso ciudadano que cuando se exhibe debilita la democracia, que cuando se inhibe, cuando se prohíbe. Hay que luchar. Hay que ponerse los pantalones y las pantaletas. No debemos tener miedo a eso. Por último, debemos trabajar en favor del adesentamiento de la política. Esa es una de las condiciones necesarias para enfrentar la corrupción en nuestros países. Es axiomático que la política degrada, alimenta la corrupción. En esa tarea, démosle sin vacilación en un principio de responsabilidad a los partidos políticos, tanto los que están en el poder como los que estamos en la oposición. El principio ético que sustenta esta propuesta es que la política debe ser un instrumento al servicio público, antes que un medio para ganar poder personal y acumular riquezas. Predicar con el ejemplo es el desafío que entendemos constituye una meta que podemos y debemos lograr. Señoras y señores, como presidente de la República, yo lo digo con arrogancia, si se quiere, ni maté ni robé. Repliqué la experiencia de Juan Bosch, sus alumnos no lo cumplieron y por eso yo lo digo con toda franqueza, lo que no tengo miedo de asumir esta responsabilidad. Actué siempre apegado a la institucionalidad. Enfrenté la corrupción de aquellos poderosos que osaron violar la ley y engañar al país. Prediqué con el ejemplo y lo seguiré haciendo apegado a mis firmes convicciones con respecto a mi familia, a mi país y a mí mismo. Quiero dejar eso como un legado
a las nuevas generaciones. Y lo peleo como un gato boca arriba. Sepa la UITA que tiene en mí un aliado en sus esfuerzos para enfrentar la corrupción, fortalecer la democracia, mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la alimentación y contribuir al bienestar de la población, de los pobladores fundamentalmente rurales. Muchas gracias a todos y todas.